busca la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. También nos acompañan. Está bien, está adelante. Vente aquí. También nos acompaña Joaquín Díaz Mena, candidato a gobernador del estado de Yucatán. Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato al Senado por el estado de Yucatán. Giovanna Campos Vázquez, candidata a diputada federal por el Distrito 4. Verónica Camino Farjat, candidato al Senado por el estado de Yucatán. Ahora escuchemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues muy buenas tardes, solamente para darles la bienvenida a los medios de comunicación aquí al estado de Yucatán. Estamos muy contentos desde la mañanita, pues viajando en el tren con la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, y después en la ciudad de Tizimín, en ese bonito evento que tuvimos. Ahora vamos a Puerto Progreso y posteriormente al municipio de Umam. Nuestra propuesta central es bienestar para todas y todos en Yucatán, acabar con las desigualdades que aún tenemos en nuestro estado, y bueno, el planteamiento para tener bienestar, además de los programas sociales, es que logremos una propuesta que se llama Renacimiento Maya, que consta de conectar el Tren Maya con el Transísmico y traer el ramal de transporte de carga de Umam, Junucmá a Progreso, cuyo derecho de vía compartiría tren y carretera para iniciar el anillo metropolitano, la ampliación del puerto de altura, y con eso poner las bases para que junto con el gas natural vengan más inversiones a nuestro estado de Yucatán, que generen empleos mejor pagados, que eso genera bienestar para las familias. Como dice la doctora Claudia, que haya prosperidad compartida para todas y todos los yucatecos. Bienvenida, doctora, y muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a todos y a todas. En efecto, tenemos que, como digo en los eventos, consolidar el proyecto del sureste del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a hacer ahora que lleguemos a la presidencia. Se trata de consolidar el Tren Maya como tren de pasajeros y lo que implica en términos del turismo, y al mismo tiempo proteger las áreas naturales protegidas, que son cerca de 1.400.000 hectáreas que fueron decretadas con el presidente. Hacer de el Tren Maya, que hoy es de pasajeros, un tren de carga, que desde el principio fue diseñado así. Eso requiere plataformas intermodales y una serie de estaciones, su vínculo con el transísmico y al mismo tiempo el desarrollo particularmente de dos puertos en el Golfo, uno que es Puerto Progreso, que es, hace un rato lo estábamos viendo con un historiador de Progreso, es un proyecto que tiene muchísimos años y que tiene, por supuesto, este hermoso muelle, pero tenemos que desarrollarlo como un puerto de gran calado, y al mismo tiempo Coatzacoalcos, que es ampliar Coatzacoalcos en Veracruz, que es la conexión del interoceánico. Esto va a permitir pues que el sureste de México y particularmente Yucatán pueda tener un desarrollo industrial en ciertas zonas, que el desarrollo agropecuario que ya tiene Yucatán pueda tener mucho más mercado, y al mismo tiempo pues generar empleos con salarios dignos, salarios justos, y desarrollar Yucatán en una perspectiva de igualdad. Yucatán es un grandioso estado que tiene lamentablemente muchas desigualdades en su desarrollo, y el objetivo es permitir que el desarrollo le llegue a todos y a todas. Esto se combina, porque nos va a tocar inaugurarlas, las dos plantas de ciclo combinado que se están haciendo en Yucatán, una en Mérida y otra en Valladolid, el gasoducto que va a llegar también a Yucatán y que después tiene otra parte que va hacia Quintana Roo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ahora tenemos un presidente que es del sureste, de Tabasco, le ha puesto los ojos al sureste, pero no porque yo haya nacido en la Ciudad de México vamos a dejar de ver al sureste de México y particularmente a Yucatán. Así que vamos a hacer un gran trabajo con Huacho y decirles a todas y todos los ciudadanos, habitantes de Yucatán,
de Progreso en particular el día de hoy, que nuestro proyecto incluye a todos y a todas, no excluye a nadie. Hay muchas noticias que salen de que Morena quiere acabar con la propiedad privada, que Morena va a traer inseguridad a Yucatán. Nada más falso, al contrario, vamos a tener un desarrollo con prosperidad compartida. Yucatán va a seguir siendo un lugar seguro y además nosotros estamos a favor de la propiedad privada. Es más, al contrario, lo que queremos es que muchas zonas que se han desarrollado y que no tienen escrituras, por supuesto siempre protegiendo al medio ambiente, puedan tener la garantía de su propiedad. Entonces, somos un gran equipo de compañeros, compañeras que se han ido incorporando de distintas fuerzas políticas que consideraron que ya no tenía nada que hacer allá y que este es el proyecto de la transformación para Yucatán. Desde quienes somos fundadores de Morena en el Estado, hoy con nuestra coalición del Partido Verde y el Partido del Trabajo, hasta muchos otros que se han ido incorporando y que saben que la transformación es el proyecto para Yucatán. Pues esa sería la presentación y con gusto contestamos sus preguntas. Damos inicio a las preguntas de los medios de comunicación. Laura Cardoso, de Grupo Fórmula. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Hola, Laura. Oye, voy a hacer 3 preguntas y ya tú decides cómo las contestas. El martes un juez federal ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel obedecer la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 que conecta Playa del Carmen y Tulum y advirtió tanto al gobierno como a las empresas privadas involucradas en la obra pública que estarían incurriendo en un delito federal que tiene una pena de hasta 9 años de cárcel si no lo cumplen. ¿Qué opinan de eso? Te lo pregunto porque en un eventual triunfo tuyo te quedarías con ese problema, ¿no? La segunda, Guerrero, están ocurriendo pues cosas terribles, ¿no? La muerte a balazos de Tomás Morales Patrón, candidato a la presidencia municipal de Chilapa. ¿Qué opinas de eso? Y también de la renuncia de los secretarios de Seguridad y Gobierno de Guerrero por la muerte del normalista de Ayotzinapa, Cotán Gómez. La última pregunta es, el INE rechazó la denuncia de Morena respecto a investigar el tema de las granjas de bots porque no acreditó Morena que la oposición haya estado detrás de la campaña de los hashtags narcopresidente y narcocandidata. ¿Qué opinas al respecto? Y la última ya, que si la quieres contestar, es que sí, ¿cómo te sientes si no te has cansado en este ritmo tan terrible que te traes? ¿Ya se cansaron ustedes? No, pero bueno. pues, o sea, te pregunto porque son 3 mítines diarios y una conferencia, ¿vale? Gracias. Como quieras contestarle. Sí, habrá habido muchos amparos contra el Tren Maya o tratando de parar la construcción del Tren Maya. A todos ha respondido el Gobierno de México y estamos seguros que esta no va a ser la excepción. Más que un tema jurídico, pues es un tema político, en donde los jueces están tomando partido para evitar que se termine el Tren Maya en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos seguros que jurídicamente también se les va a contestar para que pueda terminarse el Tren Maya, que además, si ustedes le preguntan a cualquier yucateco, yucateca, ¿qué opina del Tren Maya? Pues están muy contentos, igual que en otros estados del sureste. Les platico una anécdota. Hoy nos paramos a comer y llegó una familia de adultos mayores, una pareja, y me dijo, como me dijeron hace poco en un vuelo de Mérida a la Ciudad de México, que ellos habían votado por el PAN en el 2018 y que estaban arrepentidos y que saben que el presidente ha hecho un gran trabajo por Yucatán y que van a votar por nosotros. Eso es una opinión muy amplia aquí en el estado de Yucatán. Sobre Guerrero, evidentemente, pues tienen que fortalecerse todas las vigilancia en ciertas zonas de Guerrero para evitar pues que ocurra esta situación. Como lo he dicho, hay algunas zonas de Guerrero, algunas zonas de Michoacán
una buena parte de Guanajuato, unas zonas de Jalisco, en donde tiene que incrementarse la presencia para pues garantizar la seguridad en este proceso electoral. Sabemos que ya hay una plática entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México y que están trabajando en ello. Yo creo que está bien que hayan renunciado, pero además tiene que llegarse a las últimas consecuencias en este caso. Siempre hemos estado en contra de que se utilice la fuerza pública, en contra de un ciudadano más de un estudiante, y tiene que llegarse a las últimas consecuencias en la investigación y que haya castigo a los culpables. Y tomaron la decisión de renunciar y me parece bien que haya ocurrido esto. Les voy a poner en el caso del INE y del Tribunal Electoral y hacer un llamado para que se trate a las candidatas y el candidato de igual manera. ¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots? Es nada más cuestión de meterse individualmente para ver quiénes son los que ponen los mensajes y además toda la investigación que se ha hecho de parte de periodistas, incluso un periodista español, y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba. Entonces tiene que haber un desarrollo justo en la contienda y un nuevo llamado para que se investigue esta campaña, que la verdad es que no ha tenido ningún impacto, la verdad, pero de todas maneras es importante que se investigue. Y no me he cansado, al contrario, más fuerte que nunca. Sí. El juez es un tema político, quieren parar a como dé lugar que termine el Tren Maya. No es la primera vez y tampoco es la última vez que va a trabajar el Gobierno de México para poder jurídicamente resolver este tema y que se siga construyendo el Tren Maya. Iridiani Martín, de Por Esto. Buenas tardes. Doctora, en Yucatán se vive un serio problema de contaminación del manto freático por la proliferación de granjas porcícolas, con el alto costo de dañar los recursos naturales. Ya se anunció que no habrá más permisos para instalar estas granjas. Ahora, ¿reforzaría usted esa disposición y qué acciones emprendería para evitar que las ya instaladas sigan contaminando? Gracias. Bueno, entiendo que hay normas para las granjas porcícolas. Hay tecnología para evitar la contaminación. Una de ellas, por ejemplo, son los biodigestores, que permiten generar energía, al mismo tiempo generar fertilizantes agroecológicos y evitar la contaminación del agua. El asunto es que se cumpla la normatividad. Entonces, pues para eso va a llegar Guacho aquí, nos vamos a poner de acuerdo para que este desarrollo que existe en Yucatán pues cumpla con la norma ambiental. Es factible hacerlo. No hay esta idea de que hay que cerrar todas las fábricas porque contaminan, no, hay tecnología. Humberto Castañeda, de Cadena Raza. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas, doctora. La primera, hace unos días participó en la conferencia del Episcopado Mexicano que organizó para firmar el Compromiso Nacional por la Paz. ¿Cuáles fueron los puntos en los cuales no coincidió al diagnóstico presentado por los obispos sobre la violencia? Y la segunda, hace un momento en Tizimín platicó que se necesita crear más preparatorias y aperturar 300,000 lugares más para la educación superior con más universidades públicas a través de 2 Universidades de la Salud y la Rosario Castellanos. ¿Qué tenemos en cuestión de construcción para Yucatán de estas 2 universidades? Sí. Yo hablé de coincidencias y diferencias y por eso cuando firmé este acuerdo
puse un adendum abajo de la firma que decía: a esta firma hay que leer el siguiente documento que anexo. Y ahí está en las redes sociales el documento para cualquiera que lo quiera revisar. Coincidimos en una visión y por eso firmé el documento, en la mayor parte se coincide, y es que no puede atenderse el tema de la seguridad con una visión de guerra, como el caso de Felipe Calderón. Felipe Calderón desató esta guerra en el país y todavía estamos viviendo las consecuencias. Y en el documento hay esa visión, una visión de atender las causas en una buena parte. Entonces, ahí hay una coincidencia grande. También se habla de que hay que seguir avanzando en la cero impunidad en el país y ahí coincidimos también plenamente. ¿En qué cosas, por ejemplo, no coincidimos? Ellos tienen una visión de que se ha desatado los índices delictivos en todo el país se hacen la misma tabla rasa desde hace 18 años. Y si ustedes ven los homicidios en el país, pues tienen un crecimiento exponencial y después cuando llega el presidente López Obrador hay una estabilización y ahora han disminuido, hay una disminución del 18% y así otros delitos. Entonces no coincidimos en este diagnóstico porque los datos lo muestran. También, ¿qué otras cosas lo muestran? El índice que establece la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que salió recientemente del INEGI, del 2023, que muestra que hoy en las ciudades del país, en las principales ciudades del país, la gente piensa que hay más seguridad o se siente menos insegura que en el 2018. Este es un indicador incluso de percepción de la población, no solo de los datos del Sistema Nacional de Seguridad y otras cuestiones del diagnóstico. Y después en las propuestas, ellos tienen una visión de la Guardia Nacional, nosotros tenemos otra. Entonces yo creo que cuando uno firma tiene que hacerse responsable de la firma, no ser oportunista en decir yo firmo nada más para quedar bien. Pues vamos a la presidencia de la República y uno tiene que ser honesto con lo que piensa. Entonces dijimos, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, pero al final lo que dije es sigamos dialogando, que es lo más importante. Alejandra. Espérame, la otra era sobre… sí, no solo son la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, están las universidades Benito Juárez, vamos a hacer nacionales la Universidad de la Salud y la Rosario Castellanos y nos vamos a poner de acuerdo con las universidades e institutos de educación superior públicos. De acuerdo con un diagnóstico de la SEP, en el país hacen falta todavía alrededor de 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones de lugares para la educación superior. Nosotros nos estamos comprometiendo a 300,000, ojalá podamos llegar a más, en coordinación con todas las universidades y con estas nuevas universidades. Y ya nos vamos a poner de acuerdo con Guacho para ver en qué lugares vamos a ampliar el número de preparatorias y las universidades públicas. Sí, exactamente. Alejandra Piñeiro, de Grupo Albavisión. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Aquí Alejandra Piñeiro, de Canal 13 de Grupo Albavisión México. Sabemos que además de política, usted es académica y que para la ciencia y la investigación es importante el tema de las becas, fideicomisos y distintos apoyos en el país. ¿En su administración consideraría la ciencia y la investigación como una prioridad? Gracias. Sí, tuvimos una conferencia de prensa el lunes en donde estuvo, fíjense, bien importante, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estuvo el doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, un académico muy reconocido y ex embajador de Naciones Unidas o de México en Naciones Unidas. Estuvo la doctora Rosaura Ruiz, expresidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, que es parte de nuestro equipo de Diálogos por la Transformación, y uno de los más amplios especialistas de la UNAM en temas de educación media superior y educación superior. Ahí planteamos nuestro proyecto educativo y nuestro proyecto para ciencia e innovación, ciencia, desarrollo tecnológico e innovación.
Y vamos a aumentar el presupuesto para la ciencia, pero no solo eso. Yo les hice el planteamiento de que desde mi perspectiva los grupos científicos, yo trabajé muchos años ahí, están aislados de las políticas de gobierno. Y nosotros lo que queremos es que haya mucho más vínculo en el trabajo de la ciencia, del desarrollo tecnológico, de la innovación, de las universidades, de los posgrados, de la investigación, con las políticas de gobierno, las políticas públicas que vamos a desarrollar. Y ahí mencioné varios temas indispensables en el país en este momento. Cambio climático, agua, cómo vamos a atender el tema del agua, que ya tenemos un proyecto, pero evidentemente tenemos que trabajar con los expertos en cambio climático que nos digan, aunque no es una ciencia exacta, qué va a pasar los próximos años, si sigue la sequía o no, de dónde podemos obtener agua, qué tan viable es la desalación o no, qué impactos ambientales tiene. Otro tema fundamental es el campo, la transición de los agroquímicos a una agricultura agroecológica, que es algo que tenemos que desarrollar, investigación en salud, que es indispensable. Entonces va a haber un vínculo muy estrecho entre la academia y el gobierno cuando lleguemos. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Gracias, candidata. Buenas tardes, aquí enfrente. Yo quisiera preguntarle respecto a la orden del INE al presidente López Obrador, a su gobierno, de retirar o de editar la entrevista que hizo con la periodista rusa, donde, por cierto, pues la menciona mucho a usted, y cuidando, según argumenta el INE, esta parte del proceso electoral, imparcialidad, ¿no? ¿En qué opinión le merece esto? Y también si tiene alguna opinión respecto a esta perdón, acuerdo que hace Facebook y Google respecto a calificar la publicidad que se hace, en este caso electoral, etiquetarla y saber quién la está pagando. Es una manera de regular ellos esta publicidad, un acuerdo que hacen en estas dos empresas, y que una vez identificadas estas a través de una etiqueta se sepa pues quién está pagando. Y esto previamente se dice que será revisado con inteligencia artificial y por humanos. ¿Algún comentario respecto a estas dos candidatas? Sí. No sé si la entrevista la hizo el presidente antes de que iniciara el proceso electoral, yo creo que sí, ¿no? O sea, él hizo esa entrevista antes de que iniciara el proceso electoral. Entonces, no veo por qué la tenga que retirar. Además, es una muy buena entrevista, por cierto, que muestra, hay un pedacito donde habla de mí, porque le pregunta la periodista, pero en realidad hace una reflexión de lo que significa la Cuarta Transformación, y lo hizo antes del periodo electoral. Bueno, tendrá él que tomar una decisión de qué es lo que hace, pero es importante decir que no la hizo en el periodo electoral, la hizo previo al periodo electoral. Facebook desde hace mucho tiene una política después de las elecciones de Estados Unidos, donde ganó Trump, o no sé si hace 8 años o es menos. Hay a diferencia de antes, en donde se podía pautar en estas redes sociales cualquier cosa y no había una revisión de dónde venía, hoy uno puede entrar a Facebook y ver qué es lo que está pautado, quién lo está pautando, porque es una política que se implementó a nivel internacional después de la elección en Estados Unidos. Y está bien, no veo por qué mal, a ver si ellos sí nos dicen, bueno, no, porque está en X, ¿verdad? A ver si X también pudiera, si Twitter también pudiera tener una política similar. Agradecemos su comprensión, damos por finalizados el encuentro con medios. Sí.
Bueno, son varios temas, ¿no? Al mismo tiempo. Uno es la seguridad social del periodista o la periodista, que eso tiene que cumplirlo la empresa con el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es por ley. Ahora, tiene que haber más servicios de salud, particularmente en Yucatán. Ahora estábamos viendo una gráfica con Verónica, con Guacho, en donde el incremento en el número de empleos en Yucatán es de alrededor de 250,000 empleos formales. 77,000 y los números de usuarios en el IMSS suben por la familia a 250,000 y no ha habido el crecimiento del IMSS al mismo tiempo. De hecho, es una política que nosotros vamos a desarrollar. Yo he estado planteando y estamos trabajando esto con un grupo de empresarios que todo el potencial que tiene México por la relocalización de empresas no solamente es que llegue la empresa a instalarse, sino que tiene que haber una política de bienestar alrededor de la generación de empleos. No es como antes que lo único que te importa es la generación de empleos, sino que te importa el salario y todo lo que va alrededor, que es las escuelas, la infraestructura, los hospitales, los centros de salud. Entonces es algo que vamos a atender y además se va a firmar el IMSS Bienestar y eso va a permitir que quien no tenga incluso seguridad social pueda acceder a más servicios de salud y que los trabajadores de la salud tengan garantizado también su estabilidad laboral. Ese es un tema. El otro tema pues tiene que ver con la protección a periodistas. Hay un mecanismo de protección a periodistas, lamentablemente pues está vinculado con el tema del crimen organizado en algunos casos y ahí pues hay que fortalecer la protección a los periodistas en donde se solicite. Y hay que decir también que hay ciertos lugares en particular en donde esto es un tema, como Jalisco recientemente y otros lugares, pero es en algunas zonas y hay que fortalecer el mecanismo a periodistas. Creo que esos son los dos temas centrales, ¿no? Que son distintos. Muchas gracias a todos, los invitamos al… A ver, ¿quiere meeting Latinos Progreso. preguntar? Sí, adelante. Vamos nada más bien rápido porque tenemos el meeting esperando, por esa razón. Gracias, doctora. Buenas tardes. La semana pasada, cuando no asistió a la reunión de los consejeros en Banamex, hubo pues una reacción negativa cuando se enteraron de que no estaría usted presente. Ya pasó también algo similar con la gente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Entiendo que la semana que viene la Coparmex también está invitando a un diálogo con los candidatos, pero que su equipo les ha dicho que no va a asistir porque ya tenía pactados algunos eventos fuera de la ciudad. Esto no sé si está perfilando como una especie de patrón. ¿Qué va a pasar en futuras invitaciones y particularmente con la de la convención bancaria? Gracias. Sí, qué bueno que lo preguntas, me da oportunidad de contestar. Ojalá nos escuchen los miembros de las cámaras que nos han invitado y he hablado con muchos de ellos de manera personal y otros a través del equipo. Yo tomé una decisión de cómo desarrollar la campaña. Mi objetivo es visitar al mayor número de personas posible. Y por eso estamos haciendo una campaña muy territorial, con 3 eventos al día en 300 distritos electorales. Los eventos no necesariamente coinciden en el lugar donde estoy. Por ejemplo, el día de hoy fue en la Ciudad de México, pues hoy estoy aquí en Yucatán, ya lo teníamos programado. Si yo me regreso a la Ciudad de México y ya no sigo con la gira en el sureste de México, pues entonces ya no visito una serie de distritos. Entonces tomamos esta decisión. Hay algunas reuniones a las que sí vamos a asistir porque coinciden con esta agenda. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que se conozca nuestra posición? Por ejemplo, en el caso de un evento de nearshoring que va a haber en Aguascalientes, va a asistir Altagracia Gómez. Ahí aceptaron que hubiera, porque somos un equipo, no solamente estoy yo, sino que somos un equipo. Entonces ahí les proponemos que vaya otra persona a nuestra representación para hablar pues de la política de infraestructura, en el caso de la Cámara de la Industria de la Construcción. Pero pues son decisiones que uno toma de visitar el mayor número de territorio posible, ver a las personas que van a votar por nosotros.
Entonces, pues ahora sí que nos disculpen todos aquellos que nos están invitando, pero uno no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y es una decisión que uno toma de cómo quiere desarrollar la campaña. Eso no quiere decir que no hayamos hablado con ellos antes, eso es importante. O sea, yo a la Cámara de la Industria de la Construcción fui como jefa de gobierno y hablamos algunos temas y he visitado una cantidad de empresarios muy grande en las distintas regiones a donde vamos. De hecho, vamos a recuperar reuniones con empresarios en los lugares donde estemos. ¿Qué tal, Gracias. doctora? Buenas tardes, aquí, de este lado, acá atrás, acá atrás. ¿Qué tal, Caro Ramírez? Una pregunta, ¿cuál es su opinión con relación a que la oposición está mencionando en sus campañas que de llegar Morena aquí al Estado, pues va a perder la seguridad? Porque pues sabemos que 22 estados está gobernado por Morena, entonces ellos agarran esta parte para su campaña. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero como jefa de gobierno disminuí los índices de inseguridad en 60% en los delitos de alto impacto y en 50% en homicidio doloso. Entonces, y en muchas otras entidades donde gobierna Morena ha disminuido la inseguridad. Segundo, ya el Guacho, lo puede decir él, ha invitado al comandante Saidén para que se quede, que ha dado grandes resultados, se ha quedado durante mucho tiempo y nos complace que se pueda quedar. Él ha trabajado con distintos partidos políticos, no solo con un partido político, ha hecho un excelente trabajo en Yucatán y pues le ha pedido ya públicamente Guacho que se quede. Y además nosotros vamos a seguir apoyando a Yucatán, eso que quede muy claro. Gracias. Muchísimas Muchas gracias a todos todos y a todas.